muy buenas tardes. Es un placer por fin vernos en 3D, ya no tanto en 2D como nos hemos estado viendo durante mucho tiempo. Bueno, le decía a Luca que después de Richard Thaler solo podía venir aquí, que es mejorar, obviamente. Con lo cual, para mí es un honor estar con todos ustedes hoy aquí. Quiero hablarles del miedo y de lo que llamo las percepciones inspiradas. ¿Saben que en los últimos 20 años la mayoría de las previsiones macroeconómicas han sido más pesimistas que la realidad? De hecho, todos los gobiernos que hemos tenido en España, de uno y otro color, han infravalorado el crecimiento del PIB y la evolución del empleo. El crecimiento del PIB en aproximadamente un 1%. El crecimiento del empleo en aproximadamente un 2%. Por lo tanto, cuando oigan previsiones del gobierno, del que venga y del que hubo, súmenle algo, porque seguramente se van a volver a equivocar. Pero déjenme decirles también que dentro de todo, los gobiernos son quien mejor lo hacen, porque se equivocan más los organismos multilaterales. Todos estos que nos dicen, acaba de haber un informe del Fondo Monetario Internacional, la OCDE nos dice, las previsiones, no sé qué. OCDE y la Comisión Europea más o menos dan las mismas previsiones que las que da el gobierno español, insisto, cualquiera de los gobiernos que hemos tenido en los 10 últimos años. El Fondo Monetario Internacional es más pesimista, tiende a ser más pesimista con respecto a lo que realmente sucede, y su error siempre es mayor que el que tiene. Por lo tanto, cuando oigamos las previsiones que nos dan, tómenlas con pinzas. Por supuesto, tienen parte de razón, pero no son la verdad absoluta, porque hay un gran problema en todo esto, que es que vemos las previsiones, pero nadie se ocupa luego de ver si esas previsiones se cumplieron. Y esas previsiones no se cumplen. Yo me hinché en charlas, en sesiones, en entrevistas, antes de verano, de decir, no vamos a tener un otoño caliente. Y el otoño que hemos tenido ha sido caliente, pero porque hacía calor. Pero no porque se nos haya ido la economía por ahí, ni hayamos tenido revueltas sociales, ni nada de eso, porque no hay para tanto. Ahora quiero explicarles un poco todo eso. Miren, el Fondo Monetario Internacional, del que les decía, hace nada ha elaborado su informe de otoño con las previsiones que hay. Aquí tienen los datos de las previsiones, pero en cualquier caso, sean cuales sean las previsiones, la economía mundial en este año crece, nos lo acaba de explicar Mario perfectamente, cómo va, la de las economías avanzadas, todas crecen. ¿Crecen menos? Sí, crecen menos, pero siguen creciendo, siguen creciendo. Los niveles de inflación están bajando, han sido muy altos, pero es que nos olvidamos de algo que pasará a los libros de la historia. Hemos tenido una pandemia que ha paralizado al planeta y aún así hemos salido adelante y estamos saliendo adelante y estamos yendo en una senda, hombre, no es lo perfecto, pero hemos conseguido salir de eso. Por si fuera poco, tenemos una guerra aquí al lado, una invasión que ha generado una crisis terrible, sobre todo para el país invadido, también para el invasor, y ha generado una crisis para todos nosotros, mucho más para los que estamos en Europa que los que están en Estados Unidos. Eso no lo perdamos nunca de vista. Por tanto, en todo este entorno, cuando oigo a veces hablar de esta inflación solo hubo una vez en la historia, en los años 70, cuando las inflaciones estaban en el 15% como mínimo y cuando realmente caía el producto, la riqueza nacional, y fue con las crisis del petróleo. Oigan, hablar de esta inflación ahora es una broma, no vamos a tener esta inflación, no vamos a tenerla. Además, este señor es Robert Shiller, Premio Nobel de Economía. Shiller, en su último libro, nos dice que el Fondo Monetario Internacional solo ha acertado
el 3,5% de las recesiones que se han producido en los últimos 30 años. Por lo tanto, insisto, cuando veamos datos, seamos cautos, porque lo normal es que se equivoquen. Eso es lo normal. ¿Pero qué sucede? Que todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo. El miedo es una emoción. Es una emoción y es una emoción que deriva de una percepción. La percepción es de un peligro. Claro, si tenemos un montón de gente alrededor que nos está diciendo que tenemos un peligro, ¿cómo reaccionamos nosotros? Sentimos miedo. El miedo es irracional. Igual que muchas de las percepciones que tenemos nosotros, podemos equivocarnos en cómo entendemos las cosas. Y si esas percepciones, que es lo que llamo percepciones inspiradas, nos las transmiten para que tengamos miedo, al final lo acabamos teniendo, aunque no haya una situación real para tener miedo. Pero ese miedo deriva de algo muy natural en el ser humano, que es la aversión al riesgo. A todos nos produce un cierto temblor de rodillas el no saber qué puede pasar y que lo que esté a la salida de esa puerta no sea bueno. Eso nos pasa a todos, ¿no? ¿Por qué nos pasa? Pues nos pasa esto, la economía del comportamiento, que es lo que Richard Thaler ha estudiado durante toda su vida y que, entre otras cosas, le han dado el premio Nobel por eso. La economía del comportamiento nos lo explica. Hay una cosa que se llama sesgo de negatividad. El sesgo de negatividad es que cuando hay dos acontecimientos que tienen la misma intensidad y la misma carga emocional, lo que llamamos la saliencia, es decir, la representatividad para nosotros, no es la misma, sino que es mayor nuestra carga emocional sobre lo negativo. Y tiene una justificación, tiene de hecho dos justificaciones. Una es evolutiva y la otra es biológica. La justificación evolutiva es que las alertas nos han permitido sobrevivir como especie desde que llevamos en este planeta. Cuando nuestros antepasados hace cientos de miles de años andaban por las estepas y por donde fuera, si se movían unas ramas, salían corriendo por si detrás había un tigre de dientes de sable. Es decir, lo que buscaban era sobrevivir. El riesgo, el miedo, nos ha hecho sobrevivir. Y eso se queda en nuestro cerebro. ¿Dónde? En eso que los científicos llaman la parte del cerebro reptiliano, es decir, el que compartimos con el resto de los bichos que hay en la Tierra. Pero luego hay otra justificación de orden biológico. La primera, la justificación evolutiva, tiene que ver además con lo que hacemos en piloto automático. Eso en términos de economía del comportamiento lo llamamos sistema 1 de pensamiento, es lo que hacemos de forma automática. La justificación biológica tiene que ver con que lo atractivo nos genera activación neuronal. Y eso nos hace activar el sistema 2, que es el sistema racional. Es decir, hay dos elementos que justifican esa cosa que llamamos sesgo de negatividad. Fíjense algo que es otro sesgo conductual. Esta noticia es del sábado. ¿Cómo podemos explicar que la gente crea mayoritariamente que la situación en España es mala o muy mala, pero sin embargo la mayoría de la gente crea que para ellos es buena o muy buena? Esto es como lo de conducir. Todos creemos que conducimos mejor que la media, lo cual es imposible, pero eso nos pasa, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Hay otro elemento que le llamamos aversión al arrepentimiento, que es no lo hago por si luego me arrepiento. Es decir, es otro sesgo, otra conducta irracional que nos lleva a la parálisis, que nos lleva a no tomar decisiones. Y eso nos pasa mucho. Les voy a pedir que me acompañen en un pequeño viaje en el tiempo, no mucho. Nos vamos al 11 de octubre del año 2011, ¿de acuerdo? Y yo les pregunto, ¿qué preferirían ustedes? ¿Que les dé $5 o 5 euros ahora o 500 dentro de 11 días? ¿Quién preferiría 5 euros ahora? ¿Y 500 dentro de 11 días? No tengan miedo, levanten la mano. Parece claro, ¿no?
Pues no tanto. Este experimento, que es real, se hizo con los seguidores. Este individuo que está aquí se llama Harold Camping. Bueno, está ahí. Harold Camping era un tipo que predijo que el fin del mundo sería el 21 de mayo de 2011. El experimento se hizo entre sus seguidores y todos eligieron los $5, no los 500. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el mundo está lleno de Harold Campings. Que tengamos en cuenta que no reaccionamos racionalmente ante muchísimas cosas. Cosas como esta, que es tan obvia, para unos cuantos no lo fue, no fue tan obvia. En ese sentido, nosotros predecimos muy mal el futuro. Predecimos mal el futuro. Mi yo futuro, por cierto, paréntesis publicitario, permítanme, no deben perderse el podcast Mi yo futuro, que tuve el enorme placer de grabar hace unos días con Carles Tusquets. Está disponible en todas las plataformas de podcast, por lo tanto, les sugiero que lo escuchen, no por mí, por supuesto, sino por lo que él dice. Cierro paréntesis publicitario, que al fin y al cabo es mutuo, ¿eh? No solo me promociono yo, sino que nos promocionamos todos juntos. Bueno, les decía, predecimos mal el yo futuro, porque ese yo futuro es alguien extraño a nosotros. Nosotros no somos capaces de empatizar, no somos capaces de visualizar cómo vamos a ser en el futuro. Nos cuesta mucho ponernos en los zapatos de ese que seremos en el futuro, nos cuesta mucho sentir las emociones que va a sentir y no actuamos adecuadamente pensando en nosotros en el futuro. Hay una canción de Serrat maravillosa, como casi todas, que se llama Llegar a viejo. En esa canción Serrat dice que todos llevamos un viejo encima. Y es verdad que lo llevamos, y hay del que no lo lleve. Tenemos que pensar en ese viejo que llevamos encima. Pero eso no es fácil. Hay algunos trucos. Por ejemplo, si ustedes se descargan, a lo mejor alguno de ustedes la tiene, si se descargan esta app, Aging Booth, no tienen más que hacerse una foto y les saldrá su yo futuro al lado. Puede que no les guste, pero bueno, se parece, ¿no? Por lo tanto, hay una forma de tratar de conectar con el yo futuro. Miren si la industria ha trabajado sobre todo esto, que otro experimento que se hizo tiene que ver precisamente con eso. En este experimento lo que tenemos es una persona, le tomamos una fotografía y le pasamos por la app de antes o cualquier otra app de envejecimiento facial. Y le vemos a él en el futuro, es decir, nos vemos a nosotros en el futuro. ¿Y qué sucede? Lo que nos dicen es, según lo que usted ahorre ahora para su futuro será triste o será alegre. Esto les aseguro, porque el experimento así lo muestra, y hay entidades que lo están aplicando en los Estados Unidos, esto llega a la gente, porque nos estamos viendo a algo muy parecido a nosotros y estamos empatizando. Saben que los libros de autoayuda, etcétera, hablan de mi niño interior, de volver al niño que fuimos. Pues aquí lo que les propongo es lo mismo, pero al revés. Pensemos en mi abuelo o abuela futura, que voy a ser yo en el futuro. Si somos capaces de hacer eso, probablemente seamos capaces de construirnos una senda que nos permita vivir esos momentos del futuro como realmente los queremos vivir. Muchas gracias.